はい、おはようございます。朝8時過ぎですね。ではチェックアウトをして荷物を預かってもらいました。で今からちょっと朝食を食べに行きたいと思います。朝の春日の街ですね。ちょっと曇ってますね。公園がありますけどね。鳩はいっぱいですね。この春日の街はもうモトバイクばっかりですね。車よりもモトバイクの方が多いです。こういう露店もありますけど、これは何を作ってるんですかね。なんかいろいろ入れてますけどね。では行きましょうか。はい、朝のアルマス広場ですね。このアルマス広場の前にあるこちらサンアンデスカフェテリア、こちらに入りたいと思います。メニューはこんな感じで、ただ朝食のセットがあったんでそれを頼もうかと思いますけど、はい来ました。朝食セット、パンが2つとスクランブルエッグとオレンジジュースとコーヒーです。ではいただきます。店の中はねこんな感じです。結構ゆっくりできそうですね、ここはね。はい、こちらのカフェを出まして、この隣というかもうちょっと向こうか。はい、おじさんがいますね。こちらが待ち合わせですね、今日のツアー。今からセロセチンに行きたいと思います。はい、ではね車に乗りましたので、多分プライベートになるんかな。私しかいないみたいな感じですけどね。だから高いんですよね、ちょっとね。120って言ってたんでね。まあネットでね申し込むとねもっと安いんですけど、カードが弾かれるんですよね。しょうがないですよね。まあ問い合わせ先があるところは問い合わせてやればなんとかなったかもしれませんけどね、ちょっと時間があんまりなかったんでね。では今から出発したいと思います。はい着きました。セロセチン博物館があるみたいなんで、最初に博物館に行って、で後でセロセチンに行くということみたいですね。はい、では行きましょうか。はい、こちらがね博物館ですけどね、なんか展示してありますけどね。はい、今ねちょっと博物館がねいっぱい、ツアーの人かなでいっぱいなんで、先にセロチェチンの方に行くということですね。はい、では行きましょうか。こちらにねツアーバスが1台だけ来てますね。全くプライベートのツアーになってしまいましたけど81歳のね人とね一緒にね、言葉も通じないんですけど、なんとか Google 翻訳でやってます。はい、おーすごいですね。はい、ここはね東側みたいですね。でなんか戦いがあったみたいな話をしてましたね。なんかすごい残ってますね。
レリーフというか。El muro del frontis está, ha sido restaurado y reconstruido. Este muro de esta parte es totalmente original. La antigüedad es casi 4000 años. Este monolito grabado muestra una cabeza mirando hacia allá, la nariz, la boca. Del ojo sale sangre porque termina como en gota, y lo que termina como en punta es cabello. オリジナル。オリジナルみたいですね。これは4000年前のものって言ってましたね。すごいですねこれ。La pared sur, en el centro de la pared sur, hay una entrada con dos monolitos que sale uno hacia el oeste y el otro hacia el este, mostrando guerreros. Estos guerreros, esta parte está cerrada, pero el primer guerrero que se ve es este. Pero de aquí para allá hay como 3 guerreros, o 4 tal vez. Entonces vemos cabezas decapitadas, brazos y piernas seccionadas, y por la simbología sabemos que aquí tiene cabeza decapitada con cabello, y aquí sale sangre, también está cortado, sale sangre de la boca, y así podemos visualizar este de acá también, mirando hacia abajo, mirando a la derecha, mirando a la izquierda. Hay un caos en la posición de las cabezas. Este cuerpo está seccionado, está cortado. Es un guerrero vencido. Acá hay más cabezas decapitadas, y aquí está esquemáticamente representada o representado un aparato digestivo. なんか切断されている様子がね、首がね切断されている様子が描かれてるみたいですけどね。Nuevamente acá el guerrero y los vencidos, cabeza cortada, sangre del ojo, y acá es de la cintura, cortado. Esto representa vértebras de la columna vertebral, y nuevamente te digo que esta pared es totalmente original. Fue hecha con las piedras de granito y luego complementadas con piedras más chicas y barro, tierra con agua. Estas paredes han sido conservadas gracias a que hubo un relleno que no es ese es un relleno de protección para fenómenos El Niño, contra lluvias. Pero originalmente esto estaba lleno de piedra con barro. Había sido rellenado de tal manera que se conservó en buen estado. Seguimos aquí con las... なんか戦士がね描かれてるみたいですね。Lengua. No es lengua, es sangre, ¿no? Que le han sacado la lengua posiblemente. Intestinos, estómago. Acá también intestinos cortados. 舌ですね、舌。Casi todos los guerreros llevan un arma con una hacha y
y una porra abajo. Pero este guerrero tenía algo para lanzar. 武器を持ってるみたいですね。 Este es un personaje importante es un personaje importante de los vencidos. Le dejaron el ojo abierto para que sirva de testigo y está cortado por la cintura. 負けた人のキャラクターみたいですね、これは。La marcha continúa en dirección a la entrada principal. Los guerreros con armas van marchando hacia la entrada principal. Acá encontramos otro personaje que está sin piernas. Y ahí hay como a todos los decapitados, a casi todos los decapitados, les sacaban los ojos. Entonces ahí han representado cadena de ojos de los vencidos. 正面玄関に向かって正面に向かって行進してる様子みたいですね。で、首が切られた人全員がほぼ目がえぐり出されているということを表現してるみたいですね。Solamente tenemos una figura de un niño en esa imagen y del otro lado también hay de un niño. Hay cierta simetría entre las figuras de este lado con las del otro lado. Acá hay una pila de cabezas y en el espacio vacío que encontramos allá debería estar el jefe, el que lideraba la marcha. Pero está vacío. Alguien en algún momento se llevó ese monolito. Pero como hay simetría, del otro lado lo vamos a ver. Las piedras altas que están en la entrada representan banderas porque se puede ver mejor allá como hay un poste que sostiene una bandera o estandarte y una cuerda, ¿no? Con una cuerda está la bandera o estandarte, está uno a cada lado de la entrada. Este monolito de acá representa un taparrabo. Posiblemente lo encontraron por acá y lo pararon ahí. No parece que ahí haya sido el sitio original. Y de este lado, todo el desfile que venía de guerreros hacia esta entrada está encabezada por este personaje que evidentemente es el jefe. Con cabezas trofeo y más adornado y encabezando el desfile. Acá el sol ayuda a que la imagen se encienda, por decirlo así, por el bajo relieve. Como ahora no hay sol, entonces no hay ese contraste. Estos monolitos son los más antiguos de América que han sido tallados. No hay otro más antiguo. Esto es lo más antiguo que hay hasta el momento. アメリカで彫刻された最古のものらしいですね。すごいですね、これは。Y acá se repite un poco lo que hay allá por la simetría. El niño, la pila de cabezas, la cadena de ojos, todo similar al otro lado. 左右対称になってるっていうことらしいですね。
ごいね。すごい。Este sitio fue descubierto por el arqueólogo peruano. Este sitio fue descubierto por el arqueólogo peruano Julio Tello. Y todo esto era un montículo. Esta pared estaba caída. Y lo único que se veía en este montículo era la cabeza de este personaje. Y la gente le llamaba la Huaca del Indio Bravo. Entonces, cuando Tello, en 1937, descubre este monolito, de la Huaca del Indio Bravo, se interesa en excavar y empieza a encontrar monolitos grabados, pero caídos. Y él no sabía que estaban caídos por un aluvión, por un fenómeno del Niño, que había traído piedra y barro y había tumbado esta pared. Entonces él pensó que cada monolito era la referencia para un entierro que había abajo. Pero cuando hizo las excavaciones no encontró ningún entierro. Después ya se supo que era parte de la pared que se había caído. En esta esquina está el mismo monolito, el mismo personaje que está en la otra esquina con un arma para lanzar, pero esta se dice que fue fraccionada para llevársela por partes al extranjero, posiblemente en el siglo XIX. Acá hubo un derrumbe después que el templo dejó de funcionar y entonces la reparación fue un poco simple, sencilla, pero una de las piedras que estaba de este lado se encuentra acá, en otra construcción. Y este personaje es un enano por las proporciones. Puedes pasar para allá. Sí. こっち入ってんかな。入ったらあかんって書いてありますけどね。おお。すごいなこれ。Esta es una construcción posterior. Porque se nota que este muro venía así, para acá,
y esa es otra entrada para otra construcción. 電波がね入ったり入らなかったりするんでね Google 翻訳が使えたり使えなかったりしますけどね、この入り口に近づくとね使えるんですけどね。これは歴史ですかね、セロセチンのね。これですね、むちゃくちゃ古いですね、これね、セチン。セチン、チャビ、モッチェ、チム。むちゃくちゃ古い。AC1 万。すごい。これはすごい。Acá fue el lugar para trabajar las piedras, para dibujarlas y tallarlas. Esto era el taller lítico. Aquí trabajaron. ここにも残ってますね。Las piedras que les salió mal las dejaron acá. Algunas, ¿no? Otras. これはね、ここでなんか彫刻彫ったりする場所みたいですね、ここはね。で、放置されているのがいくつかあるっていうことですね。Esta, por ejemplo, es una persona que está manando sangre por todos lados, pero como tiene esta fisura, la descartaron. これは人みたいですけどね。Sí, estas se han dejado. Las piedras las traían de los cerros cercanos, escogían de una cantera, las trajeron para acá o las traían y luego las dibujaban y después tallaban. Y ya los arquitectos eran los que disponían dónde iban a poner cada una de las piedras talladas. Pero con el patrón que ya hemos visto de los guerreros que van marchando hacia la entrada principal, armados, triunfadores, y los que perdieron aparecen ya como decapitados, seccionados, etc. 近くの丘から石をここに持ってきて、でここで掘ってたってことですね。Aquí también hay una figura que está, han cometido error y ha salido mal y la han descartado. これは彫刻の様子を書いたものですかね、説明したものですね。Nosotros estamos acá, ese es el frontis, y adentro había un templo de barro, hechos con adobes cónicos. Los adobes cónicos eran así. El adobe, así formaban las paredes. ¡Fuera! Estas paredes eran hechas con adobes cónicos hechos a mano. Este es el adobe cónico, hechos a mano. Entonces ponían horizontal una cama, luego barro, otra más, barro, otra línea más y formaban la pared. La parte interna de barro. Y en el museo, en la sala del museo vamos a ver un poco más. 犬がうるさいです。Acá en Perú le dicen
perro chino, porque no tiene pelos. あ、チの Sí. 中国の犬というそうですよ、ペロじゃ。えらい吠えて、えらい吠えてますよ。上には登れんのかな。上に登ったら結構いい景色のような気がするんですけど。では博物館に行きたいと思います。はい、あそこがなんか丘のように見えるところが中心みたい。中心なのかこっちが中心なのかちょっとよく分かりませんでしたけど、なんか関係あるみたいですね。では博物館に行きます。Este pequeño museo se llama Max Zülle por un arqueólogo alemán que vino a fines del siglo XIX, estuvo a principios del siglo XX y Alemania ayudó a construir este edificio y a hacer un trabajo de investigación entre los años 1980 y 1983. Como agradecimiento le pusieron el nombre de Max Zülle. Es una línea de tiempo sobre la geografía de Casma desde que llegó el hombre acá. Primero hay una gran migración de hace 15.000 años a través del estrecho de Bering, de Asia hacia América, comprobado por un antropólogo norteamericano llamado Loring Brace, que estudió 10.000 cráneos de Asia y de América y comprobó que hubo una gran migración hace 15.000 años, sin descartar que antes y también después hubo migraciones menores. Entonces el hombre era un hombre primitivo, del periodo lítico, cazador, recolector, que era nómade, pero cuando se descubre la agricultura, más o menos hace 7.000 años, el hombre se vuelve sedentario. Hace 7.000 años aproximadamente, cuando se descubre la agricultura, el hombre se vuelve sedentario y empieza el periodo arcaico. En el periodo arcaico la gente se organiza y empieza a tener algunas necesidades, como por ejemplo tener un jefe, creer en algo, tener un templo. Y el hecho de ser nómade, y eso lo veíamos ayer en Chanquillo, la gente de esta época, del momento que estaba en un lugar fijo, podía ver con más detenimiento la salida y la puesta de sol, pero también el vaivén del sol durante el año, que tenía una particularidad, que cuando el sol, el movimiento aparente, llegaba a los extremos, parecía detenerse. Y eso para ellos era algo maravilloso, fantástico, que le permitió construir sus templos orientados hacia los solsticios, hacia la salida del sol en uno de los extremos, de ese vaivén. Aquí en Casma, a finales del arcaico, ahí le han puesto Sechín Bajo, muy allá, debería estar acá. O en todo caso, el arcaico debería correr hasta acá. Este sitio tiene 5.500 años de antigüedad y es más antiguo que Caral. Es en el sitio Sechín Bajo de la época de Sechín,
debajo de esta superficie se encontró estas plazas hundidas que es la que tiene 5.500 años de antigüedad. Plazas hundidas como las que hay en Caral, pero después. Y acá se construyeron unos muros con adobes hechos a mano. Los adobes hechos a mano eran chicos, sin molde lógicamente, e irregulares. Fueron los adobes más antiguos de América conocidos hasta ahora. カラルよりも古いみたいですね。 Esto se descubrió el año 2008. En 2005 se empezó a trabajar en la parte de Chimbajo. Vamos a ir para allá, vamos a ir, pero todo está tapado. Sin embargo, es interesante ir al sitio. Después del arcaico viene el formativo, y en el formativo la cultura sechín tuvo una gran importancia acá en Casma, que llegó a expandirse un poco más al sur y también hacia el norte. Entonces, en el formativo tenemos la cultura sechín. En los sitios más cercanos está Cerro Sechín, Sechín Alto, Sechín Bajo, Taucache, Concán. Pero también está Las Aldas, que son contemporáneos, y está Mojeque, Pampa de Llamas, que también es contemporáneo, y estos son de otros valles como Puncurí, en el Valle de Nepeña, y San Juanito, en el Valle del Santo. Termina el periodo Sechín y aparece la cultura Chavín. Ah, Chavín. Chavín después que Sechín. Chavín está más o menos entre 1500 antes de Cristo. Y después de Chavín está Chanquillo. Chanquillo 250 antes de Cristo. Y luego ya vienen las otras culturas, como la Moche, después el Huari, o Chimú, y la Inca al final. Eso es lo que hemos visto de los dos guerreros que salen de la zona sur, uno hacia el oeste y el otro hacia el este. Y lo que hemos visto entre guerrero y guerrero, los despojos humanos de los perdedores. Estos son morteros hechos en piedra, granito, de 3.800 años de antigüedad. Muy bien trabajados, cuando todavía no se conocía la cerámica. 1800年って書いてありますね、AC の。こっちは1650年、すごい。Acá podemos ver el rostro, el ojo, la pintura, la representación de la pintura, la boca y la oreja. Y el símbolo de poder de Sechín, que era el mazo que tienen las armas. 150 años después, o sea, hace 3.650 años, recién se conocen las primeras cerámicas fabricadas en Casma.
que son estas, encontradas en Sechín Bajo. Sechín Bajo. Sí, pero la de la época Sechín. これはセチンバホのやつ、1650年 AC。すごい古いね。Cómo están distribuidos los sitios. Esto era como decir la ciudad de Sechín. Sechín Alto, centro político administrativo. Cerro Sechín, templo de los monolitos. Sechín Bajo, donde está la construcción más antigua, que es pre-Sechín. Y aquí Taucache con Can. Taucache era el sitio donde vivían los jefes, y con Can hay varios templos. En uno de ellos hay lobos marinos, como el dibujo que está allá arriba. Eso se encontró en Concán. Pero el símbolo de poder está ahí en la aleta del lobo marino, que es el mazo del guerrero de Sechín. Y acá tenemos también contemporáneos, Mojeque, Pampa de Llamas, que es un sitio muy grande, Las Aldas, que está a 20 kilómetros del valle. También hay este sitio, Santa Cristina, que es construido con adobes cónicos, y habían, estos sitios eran de pescadores. Hacia el norte había Zeta, Tortuga, Huaynuná, y acá también había aldea de pescadores, pero no han señalado nada. 漁村があったみたいですよね、漁師がいて。ただよくわからないみたいですけどね。Acá es un acercamiento donde estamos, Cerro Sechín, Sechín Alto, con Cerro Sechín. Aquí está Sechín Bajo, y de este lado está Taucachi y Concán. ちっちゃいですね、セロセチンは。セチンアルトとかむちゃくちゃでかいです。Hay otros edificios que no han sido investigados, pero son importantes. Y acá tenemos la Huaca de Mojeque, la Huaca A de Pampa de Llamas, y toda esta construcción bastante grande, con la población que vivía en las inmediaciones. Este sitio de acá se llama Purgatorio y tiene 1000 años de antigüedad, pero tiene características culturales propias. La arqueóloga norteamericana Melissa Bowen ha dicho que esta es la capital de una cultura nueva que le llamó cultura Casma. Y de este lado está el Chanquillo, templo fortificado, y el observatorio que está acá abajo. Pero cuando Tello visitó en 1937 Chanquillo, le pareció que esto era Inca. Y ahora se sabe que no tiene nada que ver con los incas, pero que aquí está el observatorio, que en ese entonces no se sabía que era observatorio astronómico. Y acá hay otra construcción importante, también del formativo, que se llama Cantina, que no está trabajada tampoco. En esta vitrina y en la de allá, podemos encontrar cerámicas que no son de la cultura Sechín, sino que se han encontrado en esta zona. Por eso encontramos Cupisnique y también Chavín. Y esa figurina que está atrás, que es de Las Aldas,
muestra una cabeza con el cabello en haces, ¿no? En mechones, que es lo que encontramos en los personajes que perdieron esta batalla, el cabello en mechones. Y también vemos la vestimenta. Este tipo de vestimenta la vamos a encontrar en un ídolo de Mojeque. これはここの文化ではないですけども、ここから見つかったやつみたいですね。これはチャビンのやつ。ここはロスアルダスのやつ。La maqueta de Cerro Sechín, según los estudios, hay un primer templo de barro, de adobes, que era este de acá, con dos pumas, uno frente al otro en la cámara sagrada. Pero después, posiblemente por terremotos, por fenómenos del Niño, por cuestiones políticas, cambiaron a un nuevo edificio de barro también, donde los personajes más importantes eran dos peces, uno acá y otro acá, pero aquí no lo han puesto para que se vean las plataformas. Pero estos peces eran los peces llamados monengue, que son peces de agua salobre, están en lagunas formadas que fueron mar antes y que ahora son de agua dulce y salobre, que le salvaron de una hambruna al pueblo de Sechín, porque después de un fenómeno del Niño, las aguas calientes llegan a esta costa y los peces que normalmente sirven para la alimentación se alejan y en la laguna este pez se reproduce rápidamente y sirve de alimento. 魚はね、食用として利用されているらしいです。Esas fotografías son de 1937, cuando Tello descubre el sitio de Cerro Sechín. Y está abajo el Indio Bravo, que así le llamaban a ese monolito, que está de este lado. La característica arquitectónica era esquinas curvas, así como acá. Esto es posible posterior, construcción posterior, pero esto es original de esa época. 丸い曲線の角がオリジナルです。でこれは途中であれしたやつですね、追加したやつなんで、丸いのが特徴でオリジナルみたいですね。También cerámica encontrada acá, pero que corresponde a otras culturas. Chimú y Virú. Los de la cultura Virú son contemporáneos con Chanquillo. Y los ojos, mira cómo lo representaban, como una línea. Y en la figura de Chanquillo, los ojos están representados como una línea. O sea, tiene vinculación. 目は線になってるっていうことですね、チャンキーヨの文化はね。Estos son los guerreros de Chanquillo. Y los ojos representados con una línea. Pero en esta cerámica hay buena información acerca de las armas que usaban, la vestimenta y los protectores de cuello, de boca, escudo, y las mismas vestimentas también eran de protección. これはね、チャンキーヨの戦士みたいです。Bueno, esto ya lo hemos visto ayer, templo fortificado, y abajo están las 13 torres.
これはチャンキーヨのね、昨日行ったとこですね。これは13の塔のやつですね。Estos, los que hemos visto allá, los morteros, también tenían un pilón de piedra que se encontró en San Juanito, en el Valle del Santa. Y esto es Puncurí, también es un sitio de barro donde hay un ídolo con la cabeza de un puma. En el templo de Mojeque hay ídolos en estas hornacinas que ahora están cubiertos. En una de esas hornacinas está este personaje que tiene dos culebras en cada mano y lo que se ve acá son los antebrazos. Pero hay un cinto en la cintura y esta forma de chaleco o de vestimenta y una falda plisada que tiene estos dobleces. Aquí no se ve muy bien, pero era la misma que aparecen los vencidos. Un mapa más amplio. Casma está debajo de Huaraz. Y en el pasado también había un camino directo hacia Huaraz por la quebrada. Y Chavín está por acá. Son los lobos marinos en frisos que descubrieron en Cuncán. 鹿らしいですよね。Y esto es el templo principal de las almas. Este es como un camino ceremonial que está dirigido hacia el valle, junto al mar. ラスアルダスですね。から道が出てるってことですね。Vamos a Sechín Alto y de ahí vamos a Sechín Bajo. はい、博物館を見終わりまして、終わりではないよね。まだ時間が10時40分ですからね。はい、これは偶像のレプリカみたいですね。はい、ではね、セロセチンを出まして、どこに行くんでしょうかね。まだ時間はあります。まだ見ぬ夢の続きを